Camila se adentró en el silencio de una hacienda masacrada, dejando atrás la soledad del camino para enfrentar la violencia, la pólvora y a un hombre moribundo. Cargaba la promesa de una vida en su vientre y la certeza de que los asesinos volverían. Pero en medio del caos y la muerte, encontró un futuro en un guerrero apache herido y en la nueva familia que construyeron juntos sobre las cenizas del dolor. Antes de continuar, que Dios te bendiga y que nunca te falte la salud, el amor y la esperanza en tu camino. Y ahora mismo cuéntanos, ¿desde dónde nos estás siguiendo? En medio del silencio mortal de la frontera, un débil gemido proveniente de la hacienda de los cuervos era el único sonido de vida, o de una muerte que se aproximaba. El sol de la tarde, un disco blanco y feroz en un cielo descolorido, caía como plomo fundido sobre la tierra seca y agrietada. Para Camila, cada paso era un esfuerzo monumental. Cada bocanada de aire caliente quemaba sus pulmones. Llevaba horas, o quizás días, caminando bajo ese sol implacable. El polvo fino del camino se adhería a su vestido de algodón gastado y a la piel húmeda de su frente, un recordatorio constante del pasado que intentaba desesperadamente dejar atrás. Un camino sin retorno que se extendía, solitario y acusador, a sus espaldas. Con una mano siempre apoyada sobre la curva protectora de su vientre, sentía el peso de la nueva vida y el peso de su soledad. Era un gesto instintivo, un ancla en un mundo que se había desmoronado, una promesa silenciosa al niño que aún no había nacido de que encontraría un lugar seguro, un refugio lejos de la traición y el dolor. El cielo hacia el oeste comenzaba a teñirse de un morado oscuro y denso, como un hematoma extendiéndose lentamente en el horizonte, anunciando la llegada inevitable de una tormenta. Era un reflejo perfecto de la tempestad que se agitaba en su propio corazón, una mezcla de miedo, agotamiento y una chispa de determinación que se negaba a extinguirse. Fue entonces cuando lo oyó, un sonido tan bajo, tan frágil, que al principio pensó que era el susurro del viento entre los cactus secos, pero el viento no suplicaba. El viento no sonaba como un alma a punto de romperse. Atraída por aquella frágil señal de vida, se desvió del camino y se acercó a la hacienda con una cautela nacida del miedo y la experiencia. Los muros de adobe de la hacienda de los cuervos estaban marcados por la violencia reciente, con cicatrices de balas que salpicaban la fachada. La gran puerta de madera, una vez imponente, colgaba torcida de un solo gozne de hierro forjado, una boca abierta que invitaba a la oscuridad. Un silencio antinatural envolvía el lugar. No había el sonido de gallinas, ni el murmullo de voces, solo una quietud pesada y ominosa. Al cruzar el umbral, el aire en su interior la golpeó. Era denso, una mezcla sofocante del olor acre de la pólvora quemada, el hedor metálico de la sangre y algo más, algo extrañamente doméstico y trágico que le revolvió el estómago, el aroma fantasmal de un guiso de carne y chiles, aún tibio. La escena en la sala principal era de un caos absoluto. Una mesa de roble macizo, lo suficientemente grande como para acoger a una familia numerosa, estaba volcada, y los restos de la vajilla hecha añicos crujían bajo sus pies. Sobre un fogón de piedra, ahora apagado, una olla de hierro seguía desprendiendo un calor débil, un fantasma de la vida que había sido brutalmente interrumpida apenas unas horas antes. Las manchas de sangre, ya casi secas y de un color pardo oscuro, dibujaban un mapa horrible de la lucha sobre las baldosas de terracota. Y allí, en un rincón que las sombras comenzaban a reclamar, lo vio. Un hombre, casi confundido con la oscuridad, recostado contra la pared. Era un hombre apache, su piel cobriza cubierta de una capa de sudor y polvo, su largo cabello negro, antes seguramente atado con orgullo, ahora pegado a la piel de su rostro y cuello. Una flecha, cruel y extraña en su artesanía brutal, le atravesaba el músculo del hombro, clavándolo sin piedad a la madera de la pared detrás de él. Sus ojos oscuros, aunque nublados por un dolor insoportable, todavía ardían con un orgullo indomable y una profunda y helada desconfianza. El primer instinto de Camila fue un grito ahogado en su garganta, un impulso animal de retroceder, de huir de aquella casa de muerte y volver a la relativa seguridad del desierto abierto. Era una locura quedarse un segundo más. Quienes habían hecho esto podían regresar, pero la mirada del hombre la detuvo. No era una mirada que pedía piedad,
sino una que simplemente reconocía el final con una dignidad feroz. Y en esa resignación, en esa aceptación silenciosa de su destino, Camila vio un destello de la misma desesperación que anidaba en su propia alma. Se sintió anclada a ese lugar por un hilo invisible de sufrimiento compartido. Cuando dio un paso vacilante hacia él, los labios del hombre se movieron, secos y agrietados por la fiebre. Su voz fue apenas un susurro áspero, un esfuerzo titánico que pareció costarle la última de sus fuerzas. «No», dijo, cada sílaba un tormento audible, «no saques la flecha. Si lo haces, moriré al instante». Sus palabras no eran una petición, sino una advertencia, una cruda declaración de hechos que de repente transfería todo el peso de su vida a las manos de ella. En ese instante, dejó de ser una simple viajera anónima. Se había convertido en un testigo, en una posible salvadora o en la última persona que lo vería con vida. El dilema se apoderó de ella, una ola helada que la paralizó. Huir significaba sobrevivir, darle a su hijo la oportunidad que le había prometido. Quedarse era invitar al peligro que seguramente aún acechaba en las sombras, era arriesgarlo todo por un extraño. Su mirada bajó de la herida espantosa del hombre a su propio vientre, donde una nueva vida se movía suavemente, ajena a todo. Cada elección que tomaba ya no era solo para ella. La vida dentro de ella merecía una oportunidad, lejos de la violencia y la muerte. Pero podría vivir consigo misma, podría criar a su hijo con las manos limpias, sabiendo que había dado la espalda a un hombre moribundo para conseguirla. La respuesta fue un doloroso y silencioso no. Apretó el pequeño cuchillo que llevaba al cinto, no para defenderse, sino para cortar una tira de tela limpia de su falda gastada. Había tomado una decisión. La bondad puede ser una vela en la noche, pero también puede ser la llama que atrae a los lobos. Con la tira de tela en la mano, un trozo de su propio vestido que representaba su decisión irrevocable, Camila se arrodilló en el suelo polvoriento junto al hombre apache. El movimiento fue lento, deliberado, una declaración silenciosa de su intención, que pareció colgar en el aire denso de la habitación. Por un instante, vio la sorpresa pura parpadear en los ojos oscuros de él, una fisura en su estoica fachada de dolor. Claramente, él había esperado que ella huyera, que siguiera la lógica brutal de aquel lugar y salvara su propia vida. El hecho de que se quedara era una anomalía, un acto de compasión tan inesperado y tan fuera de lugar que lo dejó momentáneamente sin defensas, observándola con una intensidad que era una mezcla de sospecha y una gratitud que no se atrevía a sentir. Ella trabajó en un silencio casi reverencial, con una concentración feroz que le servía de escudo contra la ola de pánico que amenazaba con paralizarla. La tela, aunque delgada, era limpia, y sus manos, a pesar de un leve temblor, se movían con una firmeza que ella misma no sabía que poseía. Comenzó a limpiar los bordes de la herida, un cráter violento de carne desgarrada, trabajando con un cuidado exquisito alrededor del eje de la flecha, que sobresalía de su hombro como un monumento a la crueldad. Cada roce de la tela húmeda hacía que los músculos del hombre se tensaran como cuerdas de guitarra a punto de romperse. Camila podía oír su respiración silbar entre sus dientes apretados, un sonido agudo y controlado, pero no emitió ni un solo quejido. El control que ejercía sobre su propio sufrimiento era formidable, casi sobrehumano, y ella sintió una oleada de respeto a regañadientes por aquel guerrero anónimo. Mientras limpiaba la sangre pegajosa, sus dedos rozaron la piel febril del hombre. El contacto fue breve, pero un vínculo extraño, frágil e innegable, se formó entre ellos en el silencio de la habitación moribunda. Eran dos extraños, de mundos que a menudo chocaban con violencia, ahora unidos por un juramento no hablado en el epicentro de una tragedia. ¿Por qué?, susurró él, la voz tan áspera que apenas era audible. La pregunta la sorprendió. Camila levantó la vista y sus miradas se encontraron. ¿Por qué? ¿Qué?, respondió ella suavemente. ¿Por qué ayudas a un enemigo? Ella pensó en el camino polvoriento, en la soledad, en la vida que crecía dentro de ella. Porque nadie debería morir solo, dijo finalmente, y la simple honestidad de sus palabras pareció desarmarlo por completo. El viento comenzó a aullar con más fuerza fuera de los muros rotos de la hacienda, un presagio sonoro del peligro que se avecinaba, haciendo que las sombras proyectadas por las brasas moribundas del hogar
danzaran como espectros en las paredes. Cuando terminó de limpiar la herida lo mejor que pudo, la habitación se sumió de nuevo en un tenso silencio, roto solo por el viento y sus 2 respiraciones. Fue él quien lo rompió de nuevo, su voz todavía un susurro, pero ahora con un filo de urgencia helada. Hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo para escribir esta historia. Si no te gusta, dale like. Si te gusta, suscríbete a nuestro canal. Ahora, volvamos a la historia. Se llevaron a mi mujer, dijo, sus ojos fijos en un punto lejano de la pared, como si estuviera viendo la pesadilla repetirse ante él. Su nombre era Nima. Era más fuerte que cualquier hombre. Un grupo de ellos, liderados por uno al que llaman Callahan, un hombre con ojos como el hielo sucio. No son de por aquí. Buscaban el oro de mis antepasados, un tesoro que mi familia ha protegido durante generaciones. Hizo una pausa, tragando con dificultad, y el dolor en su voz era más agudo que cualquier herida física. Nima no les dijo dónde estaba. Soportó sus amenazas, se rió en su cara. Así que me dispararon esto, para darme una muerte lenta. Y se la llevaron. Callahan dijo que volverían para terminar el trabajo, para asegurarse de que los cuervos tuvieran algo que comer esta noche. El nombre, Callahan, se clavó en la mente de Camila como un puñal, dándole un rostro y una identidad concreta a la amenaza abstracta. El miedo que había sentido antes, difuso y generalizado, ahora se cristalizaba en la imagen de un hombre con ojos de hielo sucio, un hombre capaz de reírse mientras dejaba a otro hombre clavado a una pared. De repente, la enormidad de su decisión la golpeó con la fuerza de una ola. No solo se había quedado para ayudar a un herido, se había encadenado voluntariamente al objetivo de una banda de asesinos despiadados. ¿Qué harían ustedes en una situación así, atrapados entre la compasión y el instinto más básico de supervivencia? A veces, un solo acto de bondad puede redefinir un destino entero, para bien o para mal. Fue entonces cuando un nuevo sonido se unió a la sinfonía creciente del viento y la lluvia incipiente. Al principio era casi imperceptible, una vibración sorda que parecía venir más del suelo que del aire, un murmullo rítmico y profundo bajo el silbido agudo de la tormenta. Ambos se quedaron helados, con la respiración contenida, escuchando con una intensidad que dolía. Era solo el latido de sus propios corazones, amplificado por el pánico, o el golpeteo de la lluvia que finalmente comenzaba a caer con más fuerza. Una primera gota, gorda y pesada, golpeó una viga de madera expuesta con un chasquido solitario y ominoso. Luego otra, y otra más, pero el otro sonido persistía, creciendo en volumen, volviéndose más claro, inconfundible. Era el galope de caballos. No era el trote apresurado de un solo jinete, sino el ritmo constante, pesado e inexorable de varios animales moviéndose juntos a través del barro. No pasaban de largo. El sonido se hacía más fuerte, más cercano, una promesa de violencia que se aproximaba con cada segundo agonizante que pasaba. Camila miró al lobo. Él le devolvió la mirada, y en sus ojos ya no había sorpresa ni sospecha, solo la sombría y absoluta confirmación de lo inevitable. Todo el color pareció desvanecerse del rostro de Camila, dejando tras de sí una palidez cerosa. Ya no había escapatoria. La vela de su bondad había atraído a los lobos, tal y como el destino, o la mala suerte, había decretado. El viento aullador pareció detenerse por un instante, como si la propia naturaleza contuviera la respiración para presenciar lo que venía a continuación. En ese repentino y aterrador silencio, oyeron el chapoteo final de los cascos en el barro creciente y el tintineo metálico de los arneses justo fuera de la puerta principal. Habían llegado. El destino no se decide cuando llega el enemigo, sino cuando decidimos cómo vamos a enfrentarlo. El silencio expectante que había caído sobre la hacienda se hizo añicos, no por un disparo, sino por el sonido más cruel de todos. Una carcajada áspera y burlona que pareció surgir de todas partes a la vez, rebotando en los muros de adobe. Pronto, a la risa se unieron las voces, un coro de hombres crueles que rodeaban la casa como una manada de lobos acorralando a su presa. Sus botas pesadas aplastaban el barro del exterior, y sus sombras, grotescamente alargadas por la luz danzante de las antorchas que portaban, se proyectaban a través de las ventanas rotas y las grietas de las paredes, bailando en el interior como demonios convocados por la tormenta. «Sabemos que estás ahí, indio», gritó una voz.
tan cerca que pareció estar junto a la ventana. Tu mujer fue más habladora que tú al final. Nos contó de la generosidad de tu familia. Otra risa, esta vez más aguda y nerviosa. Sal ahora o prenderemos fuego a esta pocilga contigo dentro. Tus huesos y los de esta casa serán uno solo. Cada palabra era un golpe, cada amenaza un clavo más en el ataúd de su esperanza. Camila sintió que el aire se espesaba, volviéndose irrespirable, cargado con el olor a lluvia y a odio. El miedo, que antes era una corriente helada, ahora era un océano que amenazaba con ahogarla, arrastrándola a las profundidades de la desesperación. Se apretó contra la pared, haciéndose lo más pequeña posible, un instinto inútil contra un enemigo que ya sabía que estaba allí. Pero entonces, en medio de la oleada de pánico, sintió un suave y distintivo movimiento en su vientre, un aleteo, un recordatorio inocente y poderoso de la vida que dependía enteramente de ella. Y algo cambió. El miedo no desapareció, pero se transformó, se contrajo, se endureció, cristalizándose en algo afilado y frío, un arma que podía empuñar. La imagen de su hijo naciendo en un mundo donde ella no había luchado, donde se había rendido, era más aterradora que cualquier bandido. Su mano, casi por voluntad propia, se posó sobre el mango de asta del pequeño cuchillo que llevaba al cinto. No era un arma contra 7 u 8 hombres, lo sabía. Era un juramento de que no moriría de rodillas, de que el último aliento de su hijo no sería en el vientre de una cobarde. En el crisol del miedo, a veces se forja el acero más fuerte. ¿No lo han sentido ustedes alguna vez? Miró al lobo. Su rostro era una máscara de furia impotente, sus nudillos blancos por la fuerza con que apretaba el suelo de tierra, la herida en su hombro un recordatorio sangriento de su inmovilidad. Él observaba a Camila, y en su mirada había algo nuevo, algo que trascendía el asombro, respeto. Esperaba verla llorar, rezar o desmayarse. En cambio, vio a una mujer cuya espalda se enderezaba, cuya mandíbula se apretaba con una determinación de hierro forjado. Con un repentino estallido de energía nacida de la adrenalina pura, Camila se movió. Ignorando el dolor en su espalda y el peso de su carga, se inclinó y agarrando al lobo por debajo de su brazo sano, tiró de él con todas sus fuerzas. El hombre era pesado, un peso muerto de músculo y hueso, y un gruñido de dolor escapó de sus labios mientras su hombro herido rozaba la pared de adobe. Pero ella no se detuvo, ignorando sus propios músculos que gritaban en protesta. Centímetro a centímetro, lo arrastró por el suelo polvoriento hasta ponerlo a cubierto detrás de una pesada mesa de roble que yacía volcada, una barricada improvisada, por precaria que fuera. Agotada, se derrumbó a su lado, con el corazón martilleando contra sus costillas como un tambor de guerra. Se habían ganado 1 metro de cobertura, se habían ganado 1 segundo de tiempo. En la penumbra, sus miradas se cruzaron, y por primera vez, no eran un hombre herido y una mujer asustada. Eran aliados. Las burlas cesaron abruptamente en el exterior. Una nueva voz, más profunda, más tranquila y con un acento diferente, cortó el aire. Tenía un tono de impaciencia y autoridad absoluta que silenció a los demás al instante. Se acabó el juego. Apache, abrid la puerta o la echaré abajo yo mismo. Era la voz de Callahan. El silencio roto por la lluvia se quebró con un golpe brutal en la puerta. Otro siguió, más fuerte. A la tercera embestida, la madera cedió con un estruendo que sacudió la hacienda. En el umbral apareció un hombre corpulento. Primero solo una sombra contra el resplandor de las antorchas. Avanzó con paso dueño, la luz revelando un rostro curtido, barba descuidada y unos ojos pálidos cargados de crueldad. Su mirada recorrió la habitación, evaluando la destrucción con una mueca de satisfacción. Vio al lobo, malherido y apoyado en la barricada improvisada, y una sonrisa cruel y satisfecha se dibujó en su rostro. Luego, su mirada se deslizó hacia la figura que estaba a su lado. La mujer embarazada que se acurrucaba en la oscuridad, con los ojos muy abiertos y desafiantes. Su sonrisa se ensanchó, llena de una diversión maliciosa y depredadora. «Vaya, vaya», dijo, su voz retumbando en el silencio cargado. «Mira lo que tenemos aquí». En una confrontación, el poder no reside en la boca de un arma, sino en quien mejor puede leer el deseo y el miedo del oponente.
Callahan saboreó el momento, deleitándose en la victoria que creía absoluta. Entró completamente en la habitación, seguido por 2 de sus hombres, mientras los demás vigilaban el perímetro. El aire se llenó con el olor a cuero mojado y a violencia satisfecha. Con pasos lentos y deliberados, se acercó a la barricada improvisada, sus botas pesadas haciendo crujir los cristales rotos esparcidos por el suelo. Se detuvo frente al lobo, mirándolo desde arriba con una expresión de desprecio y diversión. «Así que aquí es donde te escondías, indio», dijo Callahan. Su voz era un murmullo tranquilo y amenazador. «Tu mujer tenía más agallas. Luchó, gritó. Fue entretenido, pero al final, todo fue una pérdida de tiempo». Se agachó, el rostro a escasos centímetros del lobo, sus ojos pálidos y sin vida fijos en los del hombre herido. «Dime dónde está el cofre, el oro de tus ancestros. Dímelo ahora, y quizás tu muerte sea más rápida que la de ella». Lobo no respondió. Su única respuesta fue el odio puro que ardía en sus ojos, una llama desafiante que se negaba a extinguirse incluso ante una muerte segura. Para Callahan, la mujer que se encogía en la sombra, Camila, era menos que un mueble. Era una molestia, una pieza irrelevante en el tablero, y su mente calculadora ya la había descartado. Su arrogancia era un muro tan alto que le impedía ver el verdadero peligro. Fue entonces cuando la pieza irrelevante se movió. Con un esfuerzo que le costó todo su autocontrol, Camila se obligó a ponerse de pie. Se aseguró de que sus movimientos fueran torpes, temblorosos, los de una mujer aterrorizada al borde del colapso. Apoyó una mano en la pared para sostenerse, la otra en su vientre. Hay momentos en que la debilidad debe usarse como un escudo y el miedo como un arma. ¿Han empuñado ustedes esa espada de doble filo alguna vez? Señor. Su voz salió rota, un susurro tembloroso y suplicante que captó la atención de Callahan. Él se giró lentamente, la sorpresa y la irritación cruzando su rostro. «¿Qué has dicho, mujer?» «Por favor», continuó Camila, dando un paso vacilante hacia la luz. «Si él muere, si se desangra, nunca sabrá lo que usted quiere». Las palabras salieron atropelladamente, como si estuviera demasiado asustada para pensar con claridad, pero cada sílaba estaba perfectamente calculada. «La flecha le está matando. Deje que yo le ayude. Deje que se la saque. Estará débil, muy débil, pero estará vivo para responder a sus preguntas». La habitación quedó en silencio. Los hombres de Callahan la miraron con curiosidad. La propuesta era audaz, nacida de una lógica desesperada que apelaba directamente al único Dios que Callahan adoraba, su propia codicia. Callahan la estudió, sus ojos de hielo recorriéndola de arriba a abajo. Vio a una mujer embarazada, patética y sola. ¿Qué amenaza podía representar? La lógica de ella, sin embargo, era innegable. Un hombre muerto no habla. Un hombre al borde de la muerte, por otro lado, podría ser muy persuasivo. La idea de tener al lobo completamente a su merced, consciente pero incapaz de resistir, le atraía. Después de una eternidad, dio un seco asentimiento. «Acércate», ordenó. Camila se movió despacio, cada paso una oración muda, y se arrodilló junto al lobo fingiendo examinar su herida. En secreto, él deslizó en su mano una llave de latón fría y pesada. La última esperanza. Ella la cerró con fuerza en el puño, ocultando el gesto tras una máscara de miedo. Callahan, confiado y cruel, la miraba con la sonrisa de un cazador que cree tener todo bajo control. «Está bien», dijo Callahan con una mueca que pretendía ser una sonrisa. «Sácala, pero si intentas alguna estupidez, el niño que llevas en el vientre nunca verá la luz del sol. A veces, la única forma de curar es empujar el hierro más adentro». Camila, con la llave de latón oculta en el puño, se arrodilló junto al lobo mientras Callahan y sus hombres la miraban con expectativa cruel. Puso una mano sobre su hombro sano. No era consuelo, era señal. Su otra mano se cerró sobre la flecha, el mundo reduciéndose a ese metro cuadrado, a la vida del lobo y a la que crecía dentro de ella. En el abismo, cuando no hay salida, solo queda saltar. Se inclinó hacia adelante, su cabello cayendo como una cortina oscura, acercando sus labios al oído del lobo, como si fuera a susurrarle una última palabra de consuelo, una oración. Callahan soltó una risita burlona,
un sonido feo que resonó en el silencio. Pero la palabra que ella susurró no fue de consuelo, sino una orden, una promesa de violencia compartida, tan baja y feroz como el gruñido de un animal acorralado. «Prepárate». Y entonces, con la fluidez de una pesadilla, actuó. En lugar de tirar de la flecha hacia afuera, como todos esperaban, como dictaba la lógica y la razón, se irguió sobre sus rodillas, inhaló una bocanada de aire viciado y, con un grito gutural que desgarró su propia garganta, empujó la flecha hacia abajo con todo el peso de su cuerpo, con toda la fuerza de su miedo y su furia maternal. En el video anterior les conté la historia muy dramática de una mujer embarazada que se arriesgó para salvar a un apache que estaba colgado en medio del desierto. En este video veremos cómo la mujer salva a un apache y qué sucederá después en su vida. El sonido que siguió fue algo inhumano, una sinfonía horrible, un crujido húmedo de carne y músculo desgarrándose, el chasquido de la punta de la flecha al romper la madera de la pared detrás de él y un rugido gutural de lobo, un sonido que no era solo de agonía insoportable, sino también de una liberación animal y furiosa. La flecha, su prisión, había sido destruida. En el mismo instante, como si la propia naturaleza estuviera esperando esa señal de desafío, un trueno ensordecedor sacudió los cimientos de la hacienda. Un relámpago cegador iluminó la habitación por una fracción de segundo, congelando la escena en una estampa grotesca e inolvidable. El rostro de Callahan, con la boca abierta en una mueca de incredulidad absoluta, sus hombres, paralizados como estatuas de sal, con los ojos desorbitados, y Camila, con el rostro salpicado de la sangre fresca del lobo, ya en movimiento, sus ojos brillando con una luz salvaje. Ese segundo de conmoción, ese latido de incredulidad, fue todo lo que necesitó. Antes de que nadie pudiera procesar lo que acababa de suceder, antes de que el eco del trueno se apagara, ella agarró el trozo de asta que ahora sobresalía limpiamente de la espalda del lobo y, usando el borde de la mesa volcada como palanca, lo partió con un chasquido seco y sonoro. En su mano quedó la parte delantera de la flecha, un arma improvisada, una daga primitiva de madera y piedra, todavía caliente y resbaladiza por la sangre. El bandido que estaba más cerca de ella, un hombre corpulento, con una barba rala y ojos pequeños y crueles, todavía estaba boquiabierto, su mano a medio camino de la pistola en su cinturón. No tuvo tiempo de reaccionar. Camila se lanzó hacia adelante, no como una mujer embarazada, sino como una pantera, usando el impulso de su cuerpo para clavar la punta de flecha de obsidiana en el punto blando de la garganta del hombre. El impacto fue sordo y brutal. No hubo un grito, solo un sonido gorgoteante y húmedo mientras el hombre se llevaba las manos al cuello, sus ojos llenos de una sorpresa mortal y confusa. Se tambaleó hacia atrás, tropezando con sus propios pies, y se derrumbó en el suelo como un saco de grano, convulsionando en un charco de su propia sangre que se extendía rápidamente por las baldosas. El hechizo de la incredulidad se rompió. La habitación estalló en un pandemonio. «Maldita sea», rugió Callahan, su rostro contorsionado por una furia volcánica al darse cuenta de que había sido burlado de la manera más humillante por la misma persona que había considerado insignificante. Su pistola, una Colt pesada, saltó a su mano y un disparo ensordecedor llenó la habitación. El estruendo fue tan fuerte en el espacio cerrado que hizo vibrar los huesos. La bala, disparada con ira en lugar de precisión, se estrelló contra la pared de adobe donde la cabeza de Camila había estado un segundo antes, levantando una nube de polvo y yeso. El otro bandido, saliendo de su estupor, también sacó su arma, disparando a ciegas en la penumbra. El aire se llenó de relámpagos de pólvora y del olor acre del humo. Las balas desgarraban la madera de la mesa, enviando astillas volando en todas direcciones. En medio del caos de gritos, disparos y truenos, Lobo, liberado de la pared que había sido su prisión, se movió, ignorando el torrente de sangre que brotaba de su hombro y la ola de mareo que amenazaba con derribarlo. Se arrojó al suelo y, con una velocidad sorprendente, le arrebató la pistola al hombre que Camila acababa de matar. Estaba demasiado débil, demasiado mareado por la pérdida de sangre para apuntar con precisión, pero el arma no era para él. Se giró hacia Camila, quien se había agachado instintivamente detrás de la mesa,
y le empujó el pesado revólver a las manos. El metal estaba extrañamente cálido por el cuerpo del muerto, y por un momento, el arma se sintió ajena y monstruosa en su poder. Su voz, aunque debilitada, cortó el estruendo, dándoles su única oportunidad, su único objetivo. «Al sótano», le gritó por encima del trueno, señalando con la cabeza una trampilla de madera casi oculta en el suelo, en el rincón más oscuro de la habitación. A veces, el refugio más seguro es el que esconde el tesoro más peligroso. El grito del lobo cortó el caos, dándole a Camila un propósito más allá de la simple supervivencia. Mientras Callahan y su hombre restante seguían disparando a ciegas en la habitación llena de humo y sombras, ella respondió al instinto. Disparó 2 veces con el pesado revólver, sin apuntar a nada en particular, el retroceso casi dislocándole la muñeca. Pero fue suficiente. Los fogonazos y el estruendo ensordecedor obligaron a los bandidos a agacharse por un instante precioso. Lobo, sudoroso y pálido, arrancó una alfombra raída y reveló una trampilla con anilla de hierro. Camila cubrió el movimiento con un disparo que arrancó astillas sobre la cabeza de Callahan. Se lanzaron juntos a la abertura, el aire frío de la tierra encerrada golpeándolos al caer. Con un esfuerzo desesperado, encajaron el travesaño desde dentro justo cuando los primeros golpes retumbaban arriba, las botas enemigas sacudiendo la madera como un tambor de guerra. Los golpes se convirtieron en patadas, acompañadas de gritos y maldiciones ahogadas. Pero la madera era gruesa, y el travesaño resistía. Poco a poco, el sonido de su furia se convirtió en un telón de fondo, un recordatorio constante de la muerte que esperaba arriba. Se encontraron en una oscuridad casi total. El aire era denso y frío, y el silencio, profundo. Camila, con el pulso todavía desbocado, buscó a tientas en la oscuridad hasta que sus dedos encontraron una vieja lámpara de aceite sobre un barril. Con manos temblorosas, usando la llave que aún guardaba, logró encender la mecha. Una luz dorada y vacilante se extendió por el espacio, revelando una pequeña bodega o sótano. Viejos barriles de vino se alineaban en una pared, cubiertos de gruesas telarañas. El suelo era de tierra compactada, y el olor a humedad y a vino avinagrado lo impregnaba todo. Era un espacio claustrofóbico, una tumba potencial, pero por ahora era un santuario. Lobo estaba apoyado contra la pared de piedra, con los ojos cerrados, su pecho subiendo y bajando con dificultad. La sangre había empapado el costado de su camisa. Luchaba por mantenerse consciente. Su mente se aferraba a un último propósito. Abrió los ojos y miró a Camila. Su voz era apenas un hilo. La pared. Detrás de los barriles, susurró. La tercera fila de ladrillos. Busca la piedra suelta. Dejando la lámpara en el suelo, Camila se movió hacia donde él indicaba. Apartó un pesado barril vacío. El sonido retumbó en el pequeño espacio. Sus dedos, cubiertos de polvo y sangre seca, recorrieron la superficie fría y húmeda de los ladrillos. Tanteó, presionó, hasta que uno de ellos se movió ligeramente bajo su pulgar. Usando la punta de su cuchillo, lo apalancó con cuidado. La piedra se deslizó hacia un lado, revelando no un hueco, sino el ojo de una cerradura de hierro negro, oculto en la oscuridad. El corazón le dio un vuelco. Sacó la pequeña llave de latón. Con una respiración contenida, la introdujo en la cerradura. Encajaba perfectamente. La giró, y un mecanismo oculto hizo clic con un sonido metálico que pareció obscenamente ruidoso en el silencio del sótano. La sección de la pared no se abrió. Un solo ladrillo se retrajo, revelando un pestillo interior. Al tirar de él, una pequeña sección de la pared pivotó hacia adentro sin hacer ruido, abriendo un nicho oscuro. Dentro, a salvo del tiempo y la humedad, había un cofre de madera de mezquite, reforzado con correas de hierro. No era grande, pero parecía inmensamente pesado. Con un último esfuerzo sobrehumano, lo arrastraron juntos hasta el centro del sótano. La cerradura del cofre ya estaba abierta. Al levantar la pesada tapa, la luz de la lámpara se derramó sobre su contenido, y a Camila se le cortó la respiración. Oro, monedas de oro, pequeños lingotes, joyas de filigrana de plata, pero debajo del brillo frío de la riqueza
había algo más. Un collar de cuentas de turquesa, una pluma de águila cuidadosamente envuelta en cuero, un pequeño pájaro de madera tallado con una habilidad exquisita. Eran los recuerdos de Nima, no era solo un tesoro de bandidos. Era el alma de una familia, un legado. En el umbral de la muerte, ¿qué valor tiene el oro? Quizás el verdadero tesoro es simplemente la promesa de un mañana. Justo cuando ese pensamiento cruzaba la mente de Camila, el golpeteo furioso sobre sus cabezas se detuvo. Un silencio repentino y ominoso cayó sobre ellos. Se miraron, con los ojos muy abiertos por el pánico. Y entonces, un nuevo sonido comenzó. Un sonido más lento, más pesado, más deliberado. Un zas, zas, que hacía vibrar el aire, seguido por el crujido de la madera al partirse. Estaban usando un hacha. Una primera astilla de luz diurna atravesó la trampilla, luego otra, y a través de la madera rota, la voz de Callahan, distorsionada y ahogada por la rabia, rugió, prometiendo su final. Podéis esconderos, pero no podéis llevaros el oro con vosotros. Cuando la última puerta cae, solo queda la voluntad de sobrevivir enfrentada a la avaricia brutal. Los golpes del hacha sobre la trampilla eran como el martilleo del destino. Cada impacto enviaba una lluvia de astillas y polvo al oscuro sótano. Camila y Lobo esperaban en la penumbra, el aire cargado con el olor a tierra mojada y el hedor metálico de la sangre y el miedo. La luz de la lámpara de aceite arrojaba sombras largas y temblorosas, convirtiendo los viejos barriles en monstruos agazapados. Camila sostenía el revólver con ambas manos. El peso del arma era a la vez una carga y una promesa. Su corazón latía con una fuerza tan violenta que parecía querer escapar de su pecho, pero su mente, extrañamente, estaba en calma, afilada y clara, como un trozo de obsidiana. Con un último crujido espantoso, un trozo de la trampilla se vino abajo, abriendo un agujero irregular y dentado hacia la habitación de arriba. Los gritos de Callahan resonaron, llenos de triunfo. «Se acabó, India. No hay a dónde huir». Un rostro barbudo y sudoroso apareció en el agujero, el del último secuaz de Callahan. El hombre miró hacia abajo, sus ojos tratando de acostumbrarse a la oscuridad. Dudó por un momento, evaluando la caída. «No dispares todavía», susurró Lobo, su voz apenas un soplo de aire. Estaba recostado contra la pared, pálido como la cera, pero sus ojos de estratega estaban fijos en la abertura. «Espera a que salte. En el aire no podrá hacer nada». Camila asintió, sus nudillos blancos por la fuerza con que empuñaba el arma. El bandido finalmente se decidió y saltó a través del agujero, con su pistola en la mano. Por un instante, su cuerpo quedó suspendido en el aire, una silueta torpe y vulnerable contra la luz de las antorchas de arriba. «Ahora», ordenó Lobo. El disparo de Camila fue un trueno en el espacio confinado. El fogonazo iluminó su rostro, una máscara de concentración absoluta. No hubo tiempo para apuntar, solo para reaccionar, un acto de puro instinto de supervivencia. La bala alcanzó al hombre en el pecho a mitad del salto. Su cuerpo se sacudió violentamente en el aire, y en lugar de aterrizar de pie, cayó en el sótano como un muñeco de trapo. Su arma se deslizó de sus dedos inertes y se perdió en el barro. Un enemigo menos. «Maldito seas», rugió Callahan desde arriba, su voz ahogada por una furia demencial al ver caer a su último hombre. La rabia lo cegó. Ya no se trataba solo del oro. Era una cuestión de orgullo herido. Se preparó para saltar él mismo, para terminar el trabajo con sus propias manos. Pero en ese momento, la tormenta, que había sido su aliada al enmascarar su llegada, se volvió en su contra. Un relámpago de una blancura casi sólida cayó tan cerca de la hacienda que el aire vibró, seguido instantáneamente por un trueno tan poderoso que no fue un sonido, sino una conmoción física que sacudió la tierra. Y la vieja hacienda, debilitada por el abandono y la violencia, finalmente cedió. Gracias por haber visto hasta aquí. Si estás ocupado o tienes que salir ahora, dale like a este video para que puedas encontrarlo fácilmente más tarde. Ahora sí, volvamos a la historia. Hubo un gemido largo y profundo de madera antigua rindiéndose. Con un estruendo ensordecedor, una de las vigas principales del techo, podrida y empapada por la lluvia incesante, se partió. Una cascada de adobe, tejas rotas y barro líquido
Se derrumbó en el centro de la sala principal, justo frente a la trampilla. El suelo tembló, y por un momento, Camila pensó que el sótano se derrumbaría sobre ellos. El derrumbe bloqueó el acceso directo a la trampilla, separando a Callahan de su presa. Por un momento, reinó un silencio atónito, roto solo por el siseo de la lluvia cayendo a través del nuevo agujero en el techo. Estaban atrapados, él fuera, ellos dentro. Pero la tregua duró poco. Oyeron a Callahan maldecir y trepar por los escombros resbaladizos. Su obsesión era un veneno que no le permitiría rendirse. Con un último rugido de esfuerzo, saltó a través del agujero, aterrizando pesadamente en el barro del sótano, a pocos metros de ellos. Ahora estaban cara a cara. La batalla final había comenzado. Callahan se levantó, con el lodo salpicando sus pantalones, sus ojos pálidos fijos en Camila con un odio asesino. Su revólver estaba en su mano. La lucha que siguió no fue un duelo honorable, sino una pelea brutal y desesperada por la vida en la oscuridad y el barro. Callahan disparó, pero el suelo resbaladizo lo hizo errar el tiro. La bala se incrustó inofensivamente en un barril de vino, que comenzó a derramar su contenido oscuro y agrio en el suelo. Camila respondió al fuego, pero su propia bala también se desvió. El revólver quedó vacío. Él se abalanzó sobre ella. Era más grande, más fuerte, y su rabia le daba una fuerza animal. Pero Camila era más rápida y conocía la desesperación. Se escabulló de su alcance, arrojándole un puñado de barro a los ojos para ganar un segundo. ¿No es asombroso cuánta fuerza se puede encontrar en un cuerpo que lucha no solo por una vida, sino por dos? Se movió entre los barriles, usándolos como cobertura, derribando uno para que rodara hacia las piernas de Callahan y lo hiciera tropezar. Desde su rincón, Lobo intentó ayudar. Con un esfuerzo agónico, empujó una pila de cajas vacías, creando una distracción, un obstáculo, pero Callahan era implacable. Se recuperó, apartando los obstáculos como si fueran juguetes. Finalmente, en un movimiento rápido, la acorraló contra la pared de piedra húmeda. Su mano, grande y callosa como un trozo de cuero, se cerró alrededor de su garganta, apretando, cortándole el aire. «Te lo dije», siseó, su rostro a centímetros del de ella, su aliento apestando a whisky y a muerte. «Te dije lo que le pasaría a tu bastardo». La visión de Camila comenzó a oscurecerse. Puntos negros bailaban ante sus ojos. El sonido de su propia sangre latiendo en sus oídos ahogaba el rugido de la tormenta. Sus manos arañaron inútilmente la muñeca de él. Estaba perdiendo, pero mientras luchaba por respirar, sus pies buscaron apoyo en el suelo resbaladizo. Y entonces, sintió algo duro y metálico a su lado. El cofre del tesoro, con la tapa aún abierta. En un último acto de desafío, un espasmo de pura voluntad de supervivencia, reunió la última de sus fuerzas y lanzó una patada. No contra él, sino contra la base del pesado cofre de mezquite. No fue una patada fuerte, pero fue suficiente. El cofre, desequilibrado en el suelo irregular, se tambaleó. La pesada tapa de madera con refuerzos de hierro, que había estado en precario equilibrio, se venció. El tiempo pareció ralentizarse. La tapa cayó, no con un golpe sordo, sino con un crujido nauseabundo y agudo de hueso rompiéndose. Había caído directamente sobre el tobillo y la parte inferior de la pierna de Callahan. Un grito, agudo y bestial, brotó de la garganta del bandido. Un sonido de pura agonía que reemplazó su rugido de furia. Su agarre en el cuello de Camila se aflojó al instante mientras su cuerpo se convulsionaba de dolor. Ella cayó al suelo, jadeando, aspirando el aire bendito en sus pulmones doloridos. Callahan aullaba, tratando de liberar su pierna atrapada. Esa fue su oportunidad. Scrambling en el barro, sus manos encontraron una roca afilada, desprendida de la pared por el derrumbe. Sin dudarlo, sin pensar, actuando por puro instinto de proteger a su cría, se arrojó sobre él y puso fin a la pelea. De una vez por todas, mientras Callahan yacía inmóvil en el barro, el sonido de la tormenta pareció desvanecerse, reemplazado por un nuevo sonido. El gemido prolongado de la casa moribunda a su alrededor. La viga principal que se había derrumbado antes se desplazó, y una nueva cascada de lodo, vigas rotas y agua de lluvia comenzó a verterse en el sótano. La única salida, el agujero en el techo, se estaba encogiendo,
bloqueado por los escombros que caían. La luz del día desapareció. Estaban atrapados en la oscuridad con su enemigo caído, mientras la estructura se derrumbaba a su alrededor. No estaba claro si saldrían de allí con vida, o si el sótano se convertiría en su tumba. Después del rugido de la tormenta, el silencio es a veces más pesado. Pasaron horas atrapados en la oscuridad casi total del sótano, que ahora era una tumba tanto para sus enemigos como, temían, para ellos. El único sonido era el goteo constante del agua, filtrándose a través de los escombros, y la respiración dificultosa del lobo. El tiempo perdió su significado. Simplemente esperaron, suspendidos entre el agotamiento y la muerte, hasta que los gemidos de la casa moribunda finalmente cesaron. Con las primeras y tímidas luces del alba filtrándose a través de las grietas del derrumbe, comenzaron el arduo trabajo de escapar. Fue un ascenso lento y peligroso, trepando por una montaña de vigas rotas, adobe convertido en barro y muebles destrozados. Cada movimiento era una agonía para Lobo, y cada esfuerzo ponía a prueba los límites de la resistencia de Camila. Finalmente, empujando una última viga suelta, salieron al aire libre. El mundo que los recibió era nuevo, limpio y devastado. La tormenta había pasado, llevándose consigo la furia y la oscuridad, dejando un cielo de un azul pálido y cristalino. El aire era fresco y olía a tierra mojada y a ozono. Pero el paisaje estaba lleno de cicatrices. La hacienda de los cuervos ya no existía. En su lugar, había un montón de ruinas humeantes, una herida abierta en la tierra. Los cuerpos de los bandidos yacían donde habían caído, testimonios silenciosos de la pesadilla de la noche anterior. Mientras Camila se apoyaba contra un muro que aún quedaba en pie, tratando de calmar el temblor de sus miembros, Lobo comenzó a moverse, no con prisa, sino con la deliberación solemne de un hombre que cumple con un último y terrible deber. Ignoró el cuerpo de Callahan, medio enterrado bajo los escombros, y se dirigió al primer hombre que Camila había matado, el que yacía cerca de la entrada destrozada. Con una expresión impasible, registró sus bolsillos, y entonces lo encontró. No era oro, ni un arma. Era una pequeña pulsera de plata, delicadamente trabajada con pequeñas turquesas, un regalo que él le había hecho a Nima en su primer aniversario. Camila lo vio quedarse completamente inmóvil. No hubo un grito, no hubo un lamento desgarrador, solo un profundo y estremecedor suspiro que pareció arrastrar consigo todo el aire de sus pulmones, dejando un vacío helado. Vio como sus hombros, anchos y fuertes, se hundían bajo el peso de una certeza invisible. Cerró los ojos con fuerza por un momento, y en ese simple gesto, Camila fue testigo del cierre de un capítulo de su alma, una puerta cerrándose para siempre con una finalidad silenciosa y absoluta. Ella no se acercó. No ofreció palabras de consuelo que sabía que serían inútiles y vacías. Comprendió que el duelo, en su forma más pura, es un país solitario. Simplemente esperó, dándole el regalo de su silencio, un testimonio compartido de la violencia que los había llevado a ambos a ese amanecer roto. Después de lo que pareció una eternidad, él abrió los ojos. Se guardó la pulsera en el bolsillo y su mirada encontró la de ella a través de las ruinas. No había gratitud ni súplica en sus ojos, solo un profundo y resonante entendimiento. Ella asintió lentamente. Sin decir palabra, él comenzó a caminar, alejándose de las ruinas hacia una pequeña colina que se alzaba suavemente sobre el valle. Camila lo siguió. Juntos, recogieron piedras planas y desgastadas por el viento, y en la cima de la colina, con vistas al desastre que habían sobrevivido, construyeron un pequeño montículo, un cairn. No era una tumba, sino un monumento. Un lugar para recordar a una mujer valiente, frente a una pérdida que lo borra todo. ¿De dónde saca el ser humano la fuerza para poner una piedra sobre otra y decidir que eso significa mañana? Cuando terminaron, se quedaron de pie, uno al lado del otro, mientras el sol finalmente se alzaba sobre las montañas distantes, bañando el mundo con una luz dorada y esperanzadora. La luz se reflejó en las monedas de oro del cofre que habían logrado sacar de los escombros, un brillo casi obsceno en medio de tanto dolor. Lobo miró el oro, luego miró las ruinas, y finalmente, su mirada se posó en Camila, deteniéndose por un momento en su vientre. Su voz, cuando habló, era ronca por el desuso y la pena, pero clara como el aire del amanecer.
Esto no es venganza, dijo. Es un comienzo. Para los dos y para el niño. Una familia no siempre está hecha de sangre. A veces se forja con cicatrices y esperanza. Pasaron 7 años. El fantasma de la Hacienda de los Cuervos se desvaneció en el tiempo, convirtiéndose en una historia de advertencia susurrada por los viajeros en las noches frías. Lejos de allí, en un valle fértil protegido por las montañas, había un pequeño rancho donde la vida florecía. Una casa de adobe, construida con manos fuertes y corazones decididos, se alzaba junto a un arroyo serpenteante. El humo blanco se elevaba perezosamente de su chimenea, mezclándose con el aire limpio de la montaña. En los campos cercanos, un pequeño rebaño de ovejas pastaba tranquilamente, y el sonido de la risa de los niños era más común que el del viento. Era un atardecer de finales de verano. La luz dorada se derramaba sobre el porche, donde la familia estaba reunida. Camila, con algunas hebras de plata en su cabello oscuro y una serenidad en los ojos que solo se consigue tras haber sobrevivido a la peor de las tormentas, mecía suavemente a una niña de 5 años en su regazo. La pequeña, llamada Nima, tenía los ojos oscuros y observadores de su padre. Cerca de ellos, sentado en los escalones, estaba Lobo. El tiempo había suavizado los bordes afilados de su dolor, pero le había otorgado una sabiduría tranquila. A su lado, un niño de 7 años, Mateo, el hijo de Camila, trazaba con su dedo el contorno de la extraña cicatriz en forma de estrella que marcaba el hombro de su padre. «Papá», preguntó el niño con la curiosidad inocente de la infancia, «¿qué te hizo esto?» «Fue un oso». La pregunta flotó en el aire tranquilo de la tarde. Camila y Lobo intercambiaron una mirada. No fue una mirada de dolor, ni de miedo, sino una de profundo y silencioso entendimiento. En esa mirada estaba la memoria del fuego y la sangre, el eco de los disparos y los truenos, el peso del oro y la pena, y el nacimiento de un amor tan improbable como inquebrantable que había crecido sobre las ruinas de todo aquello. Fue Camila quien respondió, su voz tan suave como el murmullo del arroyo. Se inclinó hacia adelante, su sonrisa iluminada por el sol poniente. «No fue un oso, mi amor», dijo. «Fue una flecha mágica». Mateo la miró, con los ojos muy abiertos. «¿Mágica?» «Sí», continuó ella. «Verás, hace mucho tiempo, un guerrero valiente fue herido por una flecha que lo atrapó en un lugar oscuro, y una viajera perdida, que llevaba un tesoro muy importante en su interior aquí, guiñó un ojo a Mateo, lo encontró. La flecha era muy peligrosa, pero también era una prueba, y al superar la prueba, la flecha, en lugar de quitarle la vida al guerrero, lo liberó. Y en lugar de separar a las personas, las unió para siempre». Mientras ella hablaba, convirtiendo la pesadilla en una leyenda, el mito fundacional de su familia, Lobo metió la mano en una pequeña bolsa de cuero que siempre llevaba atada a su cinturón. Sus movimientos eran lentos, reverentes, con cuidado. Sacó un objeto envuelto en un trozo de piel de ciervo suave. Lo desenvolvió, revelando su contenido en la palma de su mano. No era un arma. Ya no. Era la punta de obsidiana de la flecha. Las décadas de llevarla consigo, de tocarla en momentos de duda o de alegría, habían suavizado sus bordes afilados. La luz del atardecer se reflejaba en su superficie negra y pulida, que ahora brillaba como una joya oscura y misteriosa. Con una solemnidad silenciosa, Lobo se la ofreció a su hijo. Mateo la tomó con ambas manos, sus pequeños dedos explorando la superficie lisa y fría de la piedra. Sus ojos estaban llenos de asombro, no de miedo. La pequeña Nima se bajó del regazo de su madre para mirar más de cerca, tocando el extraño tesoro con la punta de su dedo. Para ellos, no era un símbolo de violencia. Era la prueba de un cuento de hadas, el corazón de la historia que los había creado. Camila se levantó y se sentó en el escalón junto a Lobo, pasando un brazo por su hombro sano. Se apoyó en él, y él la rodeó con su brazo, atrayéndola hacia sí. Miraron a sus hijos, que ahora examinaban la punta de flecha juntos bajo la luz dorada. El círculo estaba completo. La tormenta había terminado hacía mucho tiempo. Lobo levantó la vista hacia el horizonte, donde las montañas se recortaban contra el cielo teñido de naranja y púrpura. Luego miró a sus hijos, a la mujer a su lado, y finalmente a la reliquia en las manos de Mateo. «A veces», dijo en voz baja, «una verdad profunda destilada de años de dolor y paz. Lo que parece un final,
es en realidad un comienzo. La historia de Camila y Lobo, nacida de la violencia en la soledad de la frontera, nos recuerda una verdad profunda y esperanzadora. Incluso en las ruinas de la tragedia más oscura, puede florecer la semilla de una nueva vida. Su viaje, que comenzó con un acto de compasión frente a una muerte casi segura, nos enseña que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él, como una cicatriz que cuenta la historia no de la herida, sino de la sanación. La familia que construyeron fue un testimonio de que el refugio más fuerte no está hecho de muros, sino de confianza y cuidado mutuo. Esta narración nos deja una lección atemporal, tan relevante hoy como en el México del siglo XIX. El acto de bondad más pequeño, ofrecido sin esperar nada a cambio, a menudo se convierte en el cimiento de la fortaleza más grande. Dediquemos un momento a reflexionar sobre ello. En nuestras propias vidas, ¿cuántas veces un gesto inesperado de amabilidad ha cambiado el curso de nuestro día o incluso de nuestro camino? Si esta historia sobre la fuerza del espíritu humano ha tocado tu corazón, te invitamos a seguir explorando relatos que nos inspiran y nos conectan. A continuación, tienes 2 historias más que destacan directamente en tu pantalla. Si esta te encantó, no querrás perderte estas. Solo haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna novedad de